Nos venden la corona como la culminación de un cuento de hadas, un pasaporte cuajado de diamantes hacia una felicidad eterna. Sin embargo, para unas pocas elegidas, esa resplandeciente tiara no fue más que el peaje de entrada a una pesadilla de oro. Iniciamos la cuenta atrás de las 10, ganadoras de Miss Universo más adineradas y controvertidas de la historia. Y en el número 1 aguarda la tragedia en su máxima expresión, la reina que fue devorada por la siniestra maquinaria de una dictadura. Bienvenidos al lado oscuro de la belleza. Número 10. Catriona Gray, el conglomerado mediático de la era moderna. Nuestro descenso arranca en la confluencia del poder y la estética, de la mano de la mujer que redefinió las reglas del juego de la monetización contemporánea. Miss Universo 2018, Catriona Gray. Aunque no se ha casado con un dictador ni ha heredado una dinastía manchada de sangre, ella encarna la aterradora eficacia de la nueva era de la riqueza, un mundo donde la influencia es la auténtica moneda de cambio y el algoritmo, el tirano supremo. La arquitectura, en The Serán Financiera de Catriona, es una lección magistral sobre propiedad intelectual moderna. En una industria donde casi todas las reinas ceden sus derechos a las organizaciones del certamen, Catriona mantuvo un control férreo. No se limitó a desfilar, convirtió su imagen en una marca. Al registrar de facto el Lava Walk, su característico paso a cámara lenta, y al colaborar en el diseño de sus icónicos pendientes, 3 estrellas y un sol, transformó momentos virales en activos tangibles y licenciables. No es una simple modelo, es una entidad mediática de un volumen abrumador. Su cartera de patrocinios se asemeja, menos al currículum de una reina de la belleza y más a un índice bursátil de la economía filipina. Grandes entidades bancarias, gigantes de las telecomunicaciones, imperios de comida rápida como Jollibee y marcas de automóviles de lujo. Los analistas del sector calculan que su potencial de ingresos anuales alcanza los varios millones, impulsado por una economía de la retención donde sus tasas de interacción exigen tarifas astronómicas. A diferencia de las reinas de los 70 y 80, que a menudo precisaban de maridos acaudalados para mantener su estilo de vida una vez que el brillo de la corona se desvanecía, Catriona ha erigido un imperio autosuficiente. Esta independencia económica se refleja en su patrimonio. Adquirió una propiedad de primer nivel en una urbanización exclusiva de la Gran Manila, una residencia que bautizó como Casa Gray. Este inmueble no es solo un hogar, es una factoría de contenidos. Fue diseñada arquitectónicamente con iluminación de estudio y tratamiento acústico, garantizando que pueda emitir para sus 13 millones de seguidores con calidad profesional, sin moverse del salón de su casa. Ella personifica la fase de control en la evolución de las reinas de la belleza. Ha logrado esquivar las trágicas trampas de sus predecesoras al conservar una autonomía absoluta sobre su imagen, sus negocios y su vida personal. Ejerce como embajadora de las artes y ocupa un cargo en la Comisión Nacional para la Cultura y las Artes, fusionando así su estatus de celebridad con la influencia burocrática. Catriona es el punto de partida del éxito, rica, independiente y a salvo. Pero a medida que avanzamos en esta lista, esa seguridad empieza a desmoronarse, sustituida por formas de poder más oscuras y peligrosas. Número 9. Dayanara Torres. La dinastía del acuerdo de divorcio. En el noveno puesto, analizamos a la reina puertorriqueña que conquistó Filipinas para después adentrarse en el volátil y arriesgado universo del superestrellato latinoamericano, Dayanara Torres. Miss Universo 1993. Su historia nos sumerge en la riqueza que emana de las alianzas matrimoniales de alto riesgo y de las caóticas y lucrativas consecuencias que surgen cuando dichos pactos se quiebran. Dayanara fue la soberana de la pista de baile que sedujo a toda una nación hasta convertirse en una auténtica estrella de cine en Filipinas. Una proeza casi impensable para una extranjera, justo antes de dar el salto a Estados Unidos. Sin embargo, su destino financiero dio un vuelco radical al contraer matrimonio con Marc Anthony, el monarca mundial de la salsa, en un enlace fastuoso celebrado en Puerto Rico. Aquella unión la catapultó directamente al Olimpo de la élite musical del planeta. Hablamos de una existencia definida por mansiones en Nueva York y Miami, de surcar los cielos solo en jets privados y de sortear el acoso incesante de los paparazzi que acecha a la aristocracia de Hollywood. Pero cuando el matrimonio se desmoronó,
No fue una simple separación, fue una colosal batalla financiera, que se libró sin cuartel en los tribunales. El proceso de divorcio y las luchas que le siguieron sacaron a la luz la obscena magnitud del tren de vida al que se había habituado. Y aunque las cifras del acuerdo inicial ya eran astronómicas, el verdadero campo de batalla resultó ser la pensión alimenticia. En una guerra judicial que acaparó todos los titulares en 2014, un juez sentenció a Mark Anthony a desembolsar cerca de $113,000 mensuales para la manutención de sus hijos. Una cifra exorbitante, justificada como indispensable, para preservar el nivel de vida en el que los niños habían nacido. Un mundo de complejos turísticos privados, escoltas personales y opulencia sin límites. Dayanara, lejos de hundirse en este periodo, convulso, lo usó como catalizador para reinventarse por completo. Se negó a desaparecer en el patético papel de la exmujer despechada. Publicó libros, regresó triunfalmente a la televisión y se alzó con la victoria en Mira quién baila, consolidando su estatus de artista con luz propia, completamente al margen de la sombra de su célebre exmarido. Hoy, su patrimonio se cuenta en varios millones de dólares, blindado por inteligentes movimientos inmobiliarios y un flujo incesante de contratos televisivos. Vive la vida de una superviviente que ha demostrado su valía, dejando claro que en el implacable universo de las reinas de la belleza, un abogado formidable es un arma tan crucial como el mejor de los estilistas. Número 8. Sushmita Sen, la magnate hecha a sí misma. Viajamos ahora a la India para encontrarnos con una mujer que repudió la idea de vivir en una jaula de oro, eligiendo en su lugar construir su propia fortaleza. Sushmita, Miss Universo en 1994, es la antítesis del cliché de la reina de la belleza con un destino trágico. Es un coloso de los negocios que, en un giro memorable, le arrebató el título nacional a la mismísima Aishwarya Rai, marcando su territorio desde el primer instante. La fortuna de Sushmita es hoy un imperio vasto y diversificado. Tras llevar a la India su primera corona de Miss Universo, capitalizó esa fama para forjar una carrera en Bollywood que se extendió por décadas. Pero la interpretación fue meramente el capital inicial para sus verdaderas ambiciones. Sushmita se lanzó al mundo empresarial con una ferocidad, pocas veces vista en el edulcorado universo de los concursos de belleza. Creó su propia línea de joyas, fundó una productora y durante un tiempo considerable, fue la dueña y señora de la franquicia I Am She, lo que le otorgaba el poder exclusivo de decidir qué representante enviaría la India a Miss Universo. En la práctica, se había adueñado de la puerta de entrada al mismo trono que una vez la coronó. Pero su activo más formidable, sin duda, es su inquebrantable autonomía. Se convirtió en madre soltera por adopción con tan solo 24 años, desafiando al conservador sistema legal indio para poder adoptar a su hija René en el año 2000. Este golpe, sobre la mesa, fue un mensaje inequívoco para el mundo. No necesitaba a ningún hombre para construir ni una familia ni un imperio. Se desplaza en una flota de coches de lujo que incluye varios BMW y Audi. Su refugio es un impresionante apartamento en un rascacielos de Bombay, con vistas panorámicas sobre el mar Arábigo, un santuario personal repleto de arte y objetos únicos adquiridos en sus viajes por el globo. El reciente resurgir de Sushmita, con una serie nominada a un Emmy internacional, Arya, la estrella de las plataformas de streaming, ha visto su fortuna explotar una vez más. Impone unas tarifas que se cuentan entre las más astronómicas del entretenimiento digital en la India, una prueba irrefutable de que su influencia es inmune al paso del tiempo. Libró una batalla contra la enfermedad de Addison y resurgió de sus cenizas, aún más poderosa, encarnando el arquetipo de la emperatriz, aquella mujer que gobierna su feudo en absoluta soledad, sin deberle pleitesía a déspotas, monarcas o maridos del pasado. Ella representa la quietud que precede a la tempestad en esta siniestra lista. Número 7. Gloria Díaz, la matriarca del clan. Regresamos a Filipinas para el puesto número 7, donde nos espera una mujer cuya riqueza está entretejida en la mismísima esencia de la alta sociedad de Manila. Gloria Díaz, Miss Universo en 1969, es mucho más que una celebridad. Es una verdadera institución. La fortuna de Gloria es una.
sofisticada amalgama de longevidad en el mundo del espectáculo y la administración de un patrimonio de rancio abolengo. Si bien, se ha mantenido como una actriz de altísimo caché durante 50 años, con apariciones constantes, en dramas de máxima audiencia y películas aclamadas por la crítica como Angaka Magandai Sabalat Nang Lupa. Su verdadero poder reside en su red de contactos y en su imperio inmobiliario. Forma parte del clan Díaz, una estirpe con profundas raíces en los negocios y la élite social. Ha perfeccionado el arte del lujo silencioso, casi invisible. Jamás la verás ostentando logotipos ni participando en vulgares exhibiciones de opulencia. La verás invirtiendo en el legado. Es propietaria de extensos terrenos, que incluyen una legendaria casa de descanso en Batangas y una residencia principal en Makati, atestada de antigüedades cuyo valor se multiplica con cada año que pasa. Su a concepción de la riqueza es un proyecto intergeneracional. Ha educado a sus hijos, incluida Isabel Daza, para que se conviertan en magnates por derecho propio, creando de facto una dinastía donde la marca Díaz genera beneficios a través de incontables plataformas, desde los medios digitales hasta el sector hotelero. La vida de Gloria es el mejor de los escenarios posibles para una reina de la belleza. Logró navegar la tumultuosa era de la dictadura de Marcos, sin convertirse en una de sus víctimas, preservando su estatus social a través de cada cambio de gobierno en Filipinas. Asiste a las cenas de Estado, se codea con los senadores y posee la liquidez necesaria para abandonar cualquier proyecto que no sea de su agrado. Es la reina madre de Filipinas, afianzada en su trono, observando el paso de las décadas desde la Genebuey, comodidad de una riqueza consolidada e inquebrantable. Número 6. Cecilia Bolocco, la novia del dictador. Aquí, el tono se oscurece. Nos adentramos en el territorio del drama político de alto voltaje. El número 6 es Cecilia Bolocco, Miss Universo 1987, de Chile. Ella es el ejemplo definitivo de una reina de la belleza que anheló la proximidad, del poder político absoluto y del caos que éste siempre desata. Cecilia ya era una estrella colosal en América Latina, periodista, presentadora de televisión y ganadora de un Emmy. Era, por méritos propios, parte de la realeza chilena, pero en el año 2001 conmocionó al mundo al contraer matrimonio con Carlos Menem, el expresidente de Argentina. Menem no era un simple político, era un icono del peronismo, un hombre que había gobernado Argentina con un estilo extravagante y polémico, a menudo calificado de dictatorial debido a la corrupción endémica y la concentración de poder que caracterizaron su mandato. En el momento de su boda, Menem se enfrentaba a un arresto domiciliario por acusaciones de tráfico ilícito de armas. El matrimonio fue un espectáculo grotesco de riqueza y poder. Menem le sacaba décadas de edad y su unión fue interpretada por muchos como una cínica maniobra política, destinada a facilitar su regreso a la presidencia. Cecilia se sumergió en un mundo de aviones privados, mitines políticos y un escrutinio implacable. Su papel había trascendido el de una simple presentadora. Se había convertido en la posible primera dama de Argentina. Sin embargo, aquella jaula de oro no tardó en transformarse en una casa de cristal, expuesta a todas las miradas. El matrimonio se vio asediado por los escándalos, entre los que destacó el conocido como bulacazo, la publicación de unas fotos de paparazzi que la mostraban en toples junto a un empresario italiano en Miami. Aquello desembocó en una humillante disculpa pública, y finalmente en el divorcio, pero las consecuencias económicas la dejaron en una posición de poder. En la actualidad, Cecilia sigue siendo una de las figuras más acaudaladas de los medios chilenos. Diseña sus propias líneas de moda, presenta programas de máxima audiencia como La Noche de Cecilia, reside en una mansión ultramoderna en Santiago. Se atrevió a jugar con el fuego del ente, absolutismo político, y, aunque salió con quemaduras, también lo hizo con una historia y una fortuna que pocos pueden igualar. Número 5. Margie Moran, la emperatriz del Imperio del Plátano. Si Cecilia Bolocco se casó con un político, Margie Moran contrajo matrimonio con la economía personificada. En el quinto puesto encontramos a Miss Universo 1973, quien se unió en matrimonio a una de las familias más controvertidas y poderosas de la historia de Filipinas. Margie Moran se convirtió en la esposa de Tony Boy Florendo, el heredero de la dinastía Florendo.
En Filipinas, a esta familia se la conoce como los Reyes del Plátano. Son los dueños de Tadeco, la Tagum Agricultural Development Company, un gigantesco conglomerado agrícola que exporta cada año plátanos Cavendish por valor de miles de millones de pesos. Pero esta riqueza proyecta una oscura sombra. Los Florendo fueron aliados clave del régimen de Ferdinand Marcos. Sus latifundios y monopolios empresariales se consolidaron durante la época de la ley marcial, un periodo de represión y dictadura. La polémica que rodea esta fortuna es colosal. Tadeco operaba mediante una empresa conjunta con la Oficina de Instituciones Penitenciarias, explotando miles de comoshen, hectáreas de terrenos de una colonia penal y mano de obra reclusa para sus plantaciones. Este acuerdo permitió a la familia amasar una fortuna cimentada sobre activos estatales. Margie vivía en el epicentro de este poder. No se limitó a disfrutar de la riqueza, sino que gestionó su imagen pública. Ocupó la presidencia del Pearl Farm Beach Resort, un destino de lujo de talla mundial en la isla de Samal, que funciona como la joya de la corona de los activos hoteleros de la familia. Su vida transcurría entre aviones privados, vastas haciendas y acceso directo al Palacio de Malacañán. Sin embargo, Margie supo transformar este capital, fruto del amiguismo, en capital cultural. Se erigió como una formidable mecenas de las artes, dirigiendo el Centro Cultural de Filipinas, el CCP, y centró su atención en el ballet y la defensa de la paz en Mindanao. Su fortuna está ligada a la tierra, a miles de hectáreas. Vive con un grado de completer problems undersang, aislamiento insólito incluso para los multimillonarios, resguardada por la abrumadora magnitud del complejo industrial de los Florendo. Es la reina que se desposó con el señor feudal y se convirtió en la dama de la mansión. Número 4. Georgina Risk, la esposa oscura. En el cuarto puesto, la historia adquiere tintes mortales. Georgina Risk, Miss Universo 1971, es la única mujer de Oriente Medio que ha ganado el título. Su belleza fue aclamada como un puente entre Oriente y Occidente, un símbolo de la edad de oro del Líbano. Pero su vida dio un giro que conmocionó al mundo cuando contrajo matrimonio con Ali Hassan Salamé. Salamé no era un hombre de negocios, era un alto cargo de la OLP y el presunto cerebro detrás de la organización Septiembre Negro, responsable de la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Era conocido como el Príncipe Rojo, un hombre que vivía una vida de lujo ostentoso, propia de un playboy, conduciendo deportivos por las calles de Beirut y codeándose con sus contactos en la CIA, todo ello mientras maquinaba operaciones de una violencia extrema. La vida de Georgina junto a Salame era el guión de una película de suspense hecho realidad. Ambos vivían permanentemente en el punto de mira de las agencias de inteligencia de todo el mundo. Pasó de desfilar por las pasarelas de Miss Universo a tener que ocultarse en pisos francos, existiendo bajo la perpetua amenaza de un asesinato. Era la jaula de oro en su máxima expresión. Tenía amor y disfrutaba de un lujo desmedido, pero estaba casada con un hombre que era el objetivo número 1 de la Operación Cólera de Dios, la campaña de aniquilación selectiva del Mossad. La tragedia se desató en 1979, cuando Salamé fue aniquilado por un coche bomba en Beirut. Aquella explosión hizo añicos el universo de Georgina. Estaba embarazada en ese preciso instante, convertida en una viuda atrapada en el epicentro de una tormenta geopolítica. Tras el magnicidio, se refugió en una vida discreta y alejada del foco mediático, y tiempo después, contrajo matrimonio con un célebre cantante libanés, Walid Tufik. Su patrimonio actual es considerable, pero su legado está marcado a fuego por esa cercanía letal con el peligro. Su historia demuestra que la belleza puede ser un imán para la forma más mortífera de poder. Número 3. Oksana Fedorova, el secreto de Estado. Nos trasladamos de las calles convulsas de Beirut a los gélidos pasillos del Kremlin. La número 3 es Oksana Fedorova, la única Miss Universo de origen ruso, y la única en ser destronada oficialmente. Sin embargo, perder la corona no le supuso el más mínimo revés. De hecho, gracias a ello, se hizo con el mundo entero. Oksana no era la típica reina de belleza. Ostentaba el rango de comandante de policía, poseía un doctorado en Derecho Civil y era una experta tiradora con pistola. Tras su polémica destitución en 2002, en un certamen que por aquel entonces era propiedad de Donald Trump,
quien curiosamente defendió su belleza mientras aceptaba su renuncia, regresó a Rusia y se transformó en una celebridad de masas. Pero los rumores han girado en torno a ella durante décadas, apuntando a sus conexiones con la cúpula más alta del poder ruso, y más concretamente, con el propio Vladimir Putin. Aunque jamás se ha confirmado de manera oficial, la prensa sensacionalista, tanto occidental como rusa, ha especulado largo y tendido sobre su estrecha relación con el presidente a principios de la década de los 2000. Al margen de conjeturas, su trayectoria es el epítome del éxito auspiciado por el Estado. Se convirtió en la presentadora de Buenas noches, pequeños, el programa infantil más emblemático de la nación, un cargo que exige la aprobación incondicional y absoluta del gobierno. Posteriormente, se casó con Andrei Borodín, pero no el banquero exiliado, sino un alto funcionario de la administración presidencial de Rusia. Esta unión consolidó su estatus dentro del círculo más íntimo y hermético del Kremlin. La fortuna de Oksana es un misterio, oculta tras los impenetrables muros de la élite rusa. Se la ve con frecuencia luciendo prendas, de diseñadores de alta costura, que superan con creces el salario anual de un comandante de policía. Diseña joyas, canta ópera y se desplaza por Moscú con un equipo de seguridad, que sugiere que es mucho más que una simple figura pública. Representa el activo estatal por excelencia, una reina de la belleza cuya imagen y existencia se entrelazaron de forma inexorable con el resurgimiento del poderío nacional ruso. Número 2. Apasra Hongsakula, la matriarca real. Si Oksana orbita en torno al poder, nuestra siguiente reina es el poder en sí mismo. La número 2 es Apasra Hongsakula, Miss Universo 1965, la primera ganadora procedente de Tailandia. Apasra no se limitó a casarse con un hombre adinerado. Contrajo matrimonio con un primo de la reina Sirikit de Tailandia. Su enlace con Kiati Kunkitiak Kara la catapultó directamente al seno de la extensa familia real tailandesa, una de las monarquías más acaudaladas del planeta. Aunque el matrimonio finalmente se disolvió, ella permaneció dentro del círculo real, conservando intacto su estatus social y los desmedidos privilegios que esto conlleva. Apasra es una leyenda viviente en Bangkok. Es la propietaria del spa de belleza y adelgazamiento Apasra, un imperio del bienestar de altísimo nivel que sirve exclusivamente a la élite tailandesa. Sin embargo, su atributo más impactante es su aparente inmortalidad. Fotografías suyas superando los 70 años se hicieron virales en todo el mundo porque su aspecto es casi un calco exacto de cómo era cuando se alzó con la corona en 1965. Este hecho desató una oleada de rumores sobre tratamientos anti-envejecimiento multimillonarios, ADN de origen extraterrestre, o, más sencillamente, el mejor dermatólogo que el dinero puede pagar. Su equipo de representantes sostiene que es pura genética y buen cuidado, pero el misterio que la envuelve no hace más que aumentar su leyenda. Su fortuna pertenece al viejo dinero de Asia. Es una riqueza silenciosa, descomunal, cimentada en tierras y linaje. Siempre va escoltada por un séquito de asistentes y se le trata con una deferencia reservada únicamente a la realeza. Su hijo, Pok Pasakern, es una figura de enorme relevancia en la sociedad tailandesa. Casado con una célebre actriz, asegura la perpetuación del legado. Ella habita en una realidad, en la que el tráfico se paraliza para dejar pasar su coche y donde su patrimonio neto se considera un asunto de prestigio nacional. Número 1. Amparo Muñoz, la prisionera del palacio. Y con esto, llegamos al puesto número 1, la historia que encarna el título de este vídeo de forma más visceral que ninguna otra. La Miss Universo que fue devorada y escupida por la maquinaria de una dictadura y por el lado más siniestro de la fama. Miss Universo 1974. La española Amparo Muñoz. La tragedia de Amparo se desató en el mismo instante en que ganó. El certamen de 1974 se celebró en Manila, Filipinas, por petición expresa de la primera dama, Imelda Marcos. La dictadura de los Marcos se encontraba en su apogeo, y pretendían usar Miss Universo como un instrumento de propaganda para proyectar al mundo una imagen de Filipinas como un paraíso, enmascarando la brutal realidad de la ley marcial. Amparo fue la pieza central de esta jaula de oro. Los Marcos la exhibían por todas partes, tratándola como si fuera una muñeca viviente al servicio del régimen. Pero Amparo tenía un espíritu rebelde. Detestaba la rigidez de los protocolos,
la hipocresía y el férreo control que ejercían sobre ella tanto los organizadores como la élite política. En un célebre arrebato de furia, llegó a estrellar su corona contra la pared. Tras apenas 6 meses, hizo lo impensable. Abdicó. Se negó en rotundo a viajar a Japón para cumplir con sus obligaciones. Se negó a seguirles el juego. Pero escapar de la corona no fue su salvación. Permaneció un tiempo en Filipinas, convertida en una estrella de cine dentro de la industria local. Los rumores se arremolinaban, vinculándola con hombres poderosos del círculo de los Marcos y a la inmensa presión que ejercían sobre ella para que se sometiera a sus deseos. Cuando por fin regresó a España, su vida se precipitó al abismo. Eran los tiempos del destape, el levantamiento de las sisas, censura tras la muerte de Franco, y Amparo se hundió en el oscuro submundo de la movida madrileña. Cayó en la adicción a la heroína, una batalla que libró a la vista de todos durante años. La mujer que había sido proclamada la más bella del universo fue arrestada por posesión de drogas, vivió en condiciones de miseria en ciertos momentos y vio cómo su salud se consumía a una velocidad vertiginosa. Escribió unas memorias, La vida es el precio, donde relató con crudeza los abusos, la explotación y el vacío absoluto del lujo que había conocido. Falleció en 2011, a los 56 años, convertida en una figura trágica, que había rozado las más altas cumbres del glamour, cenando con dictadores y reyes, solo para morir, sin tener prácticamente nada. Amparo Muñoz ocupa el número 1, porque su historia desvela el precio final que se paga por la jaula de oro. Fue la reina de la belleza que se atrevió a decir que no al sistema, y el sistema la aniquiló. Su vida permanece como una advertencia brutal. La corona pesa demasiado, y a veces termina por aplastar a la mujer que la lleva. Desde la mente implacable que dominó los negocios, Katrina Gray, hasta la desoladora caída en desgracia de Amparo Muñoz, cada relato arranca el velo de opulencia para exponer los brutales engranajes de la riqueza y el poder. Para algunas, la corona fue el instrumento con el que forjaron imperios. Para otras, se convirtió en su propia jaula dorada. ¿Cuál de estas crónicas es la que más te ha perturbado? Queremos leer tu opinión en los comentarios. Y si te atreves a explorar los secretos inconfesables de las dinastías más poderosas del planeta, tu sitio está en Her Status. Suscríbete.